En el Chavo del Ocho, la pasión del fútbol se vivía a toda la intensidad. Don Ramón era el más grande fan del Necaxa. Abuelita, yo le voy al Necaxa. Los niños no se perdían los partidos en la tele y jugaban seguido al fútbol en la vecindad. Ahora sí vemos que nuestro amigo el Chavo se dispone a tirar el penal. Pero voy a tomar más vuelo. Va a tomar más vuelo porque quiere que sea un gol de esos que hacen época. Pero voy a tomar más vuelo. Va a tomar más vuelo. Y ahora sí no pierdan de vista a la pelota ni a nuestro jugador, porque van a ver ustedes, está llegando a la cancha, toma más vuelo. Toma más, pero más. Uy, mucho, pero mucho vuelo que toma. Ahora sí ya se encamina pronto nuestro jugador y va a tirar y va a meter un gol que va. ¡Qué paradón! Ahora sabemos que Kiko es el portero de porteros. Saben parar hasta penaltis. ¡Es increíble! Gocito de chamaca. Chavo y Kiko soñaban con ser iguales a sus jugadores favoritos y se peleaban por ser Enrique Borja, el goleador del fútbol mexicano de los 60 y 70, quien jugó 2 mundiales con la selección nacional y se convirtió en una leyenda de las Águilas del América. Pero que yo era Enrique Borja. No, que yo era Enrique Borja. No, yo dije primero. No, pues eso no me importa. Ay, ¿por qué siempre se hace lo que tú dices? Porque yo soy el dueño de esta pelota. Por lo tanto, se hace lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es ser Enrique Borja. Que yo era el Willy Gómez. De hecho, el propio Enrique ha hablado del impacto que el Chavo del Ocho tuvo en su carrera. Y quiero decirte que desde que conocí a Roberto, lo conocí, nos hicimos amigos. ¿Qué te puedo decir? Primero que nada, de un gran agradecimiento con él. ¿Por qué? Porque lo que hacía él en lo del programa, que después vi todos los que hablaban de Enrique Borja, y no sabes lo que a mí me gustaba el Chavo del Ocho, pero no me había tocado ver todo, conocía a todos los personajes, a Don Ramón, a la Chilindrina, a Kiko, en fin, a todos los conocía. Entonces, ¿qué te puedo decir? Saber que, como me dijo una vez el Chavo, sí, en un momento dado tú eras mi ídolo. Digo, caray, quiero decirte una cosa, Roberto, todos querían ser el Chavo, su ídolo era el Chavo, y tú querías ser Enrique Borja, no sabes lo que me halaga. Pero él no fue el único futbolista profesional que se mencionó en el Chavo del Ocho, pues el Chavo tenía muchos ídolos a los que admiraba. Que yo era el Cuate Calderón. Esto me parece muy bien. No, mejor que yo era Brambila. Bueno. No, mejor que yo era el Pajarito Cortés. No, mejor que era Rafael Puente. No, mejor el Gato Marino. No, mejor... ¡Ay, cállate, me desespera! Don Ramón y el señor Barriga también eran grandes aficionados, y en varias ocasiones les contaron a los niños de la vecindad que ellos solían jugar fútbol cuando eran jóvenes. Bueno, debo confesar que pasé mi juventud en las canchas de fútbol. Rodando. No, Chavo, jugando fútbol. Aunque me esté mal en decirlo, yo fui un gran portero. Pues claro, pues tapaba todo el marco. ¡Tapaba todo el marco! ¡Págame la renta! Otra vez, bueno, pero es... ¡Págame la renta! Bueno, caray, ¿o a qué otra cosa cree que vine? Pues a hablar de fútbol, ¿no? Sí, porque así como me ve, yo también jugué fútbol en mi juventud. ¿Ya habían inventado el fútbol? Y dígame, don Ramón, ¿de qué jugaba usted? Yo era medio. ¿Medio qué? ¿Medio qué? Pues medio menso. Además, don Ramón les enseñó al Chavo y a Kiko alguna que otra jugada que aprendió en su juventud. No se lleven mecha. Y van muy bien, ¿Sí? Quiero aprovechar la ocasión para enseñarles una jugadita muy buena. Fíjense. Esa jugada se llama hacer tiempo aventando la bola a las tribunas. ¡Ay, con razón se parece a Nacho Reyes!
Pero, ¿entonces ya no regresan el balón de las tibrunas? Bueno, de vez en cuando la devuelven, pero le pegan al entrenador. ¿Ya ven? ¿Ya ven? El poder del fútbol era tan grande en la vecindad que una vez el señor Barriga le perdonó la renta a don Ramón por irle al mismo equipo que él. Oiga. ¿Y a qué equipo le va usted, Yo al Guadalajara le voy. Al Guadalajara. ¡Bájeme la renta! Digo, al Guadalajara yo no le voy. No, yo a la América. ¡Bájeme la renta! A la América, ¿pero de dónde se me ocurrió a la América? No, señor, yo le voy a ese equipo, ese equipazo, ¿a quién le va usted? Al Monterrey. ¡Al Monterrey, señor! ¡Monterrey! ¡Ra! Sí, señor. Voy a cobrar a los demás departamentos. Sí, señor, pues usted. ¡Monterrey! ¡Ganará! Sí, señor, Monterrey. Pero todos sabemos que don Ramón era Villamelón cuando le convenía, pues en su corazón solo había espacio para el Necaxa. Esta vez no vine a ver a doña Florinda, vine a verlo a usted. No, yo le voy al Necaxa, profesor. Y yo le voy a la América, ¿y eso qué? Don Ramón hasta tenía un banderín de Necaxa en su casa y decía esta famosa frase generalmente para demostrar su hombría. Y es que los Rayos del Necaxa desaparecieron entre 1971 y 1982, precisamente los años en que el Chavo del Ocho arrasó en la televisión mexicana. Por eso, que don Ramón presumiera que le iba al Necaxa significaba que era todo un hombre, por seguir apoyando a un equipo que ya no existía. ¿Cómo? Sí, abrirlo y cerrarlo. ¿Así? Eso es. Nada más que con menos coquetería. ¿Qué pasó, señor Barriga? Yo le sigo yendo al Necaxa. En el Chavo del Ocho también era común que los miembros de la vecindad se reunieran a ver el fútbol. Y a todos los unía la pasión por el balón. ¡Ese abanderado está bien loco! Ya, así como van a anular ese gol. Pero si está clarito, está clarito. Claro que sí, como por un abanderado van a anular un gol nada más. Óigame, ¿cómo se atreve a tratar así nada más? ¿Cómo dice? ¿Que cómo se pega el tipo? No, lo que dice, no, señor. Se la sacó totalmente. La ley de la ventaja. Y aunque parecía que no le gustaba, hasta doña Florinda llevaba por dentro su lado más pambolero. Sí, señor, por lo tanto, eso es penalti aquí y en China. Doña Florinda, no sabía que a usted le gustara el fútbol. No, sí, yo tampoco lo sabía. Mira la güerita. Y tan guardadito que te lo tenías. Pero ¿verdad que ese gol sí era gol? Ese abanderado está bien loco. El Chavo, por su parte, no dudaba en apostarle a su equipo favorito, aunque la Chilindrina se aprovechaba de ello. Oye, espera. Oye, ¿qué quieres? Tú me debías $1. ¿Yo? ¿De qué? Que apostamos en el fútbol porque yo le iba al Cruz Azul y tú le ibas al América. Pero me diste 2 goles. ¿Y qué? El Cruz Azul ganó por 3 goles porque quedaron 4-1. Ay, no sabes hacer cuenta, chavo. A ver, ¿cuántos goles metió el América? 1. ¿Y 2 goles que me diste? 3, pero el Cruz Azul metió 4. Menos 2 que diste. ¿Cuántos quedan? Me debes $1, ¿eh? Y cómo olvidar cuando doña Florinda llevó a los niños al cine a ver El Chanfle, que trata de un utilero de un equipo de fútbol que sueña con ser jugador profesional. Al Chavo le gustó tanto que se la recomendó a don Ramón, como un guiño al personaje que Ramón Valdés interpretó en la película de Roberto Gómez Bolaños. Don Ramón, ¿usted ya vio la película del Chanfle? No, chavito. A mí no ha habido quien me invite. Yo lo invito. Bueno, gracias, pero... Y por cierto, fíjese que en esa película sale un entrenador de fútbol que es idéntico a usted, ¿verdad? Sí, es igualitita a ti, papi. ¿Un artista igualito a mí? Sí. Así con su cara de chimpancé reumático, muy chistoso. Y aunque el señor Barriga llegó a prohibir el fútbol en la vecindad, no pudo ceder ante los encantos del deporte, y hasta terminó echando la reta con el Chavo y Kiko. ¿Y tú, recordabas el gran impacto del fútbol en el Chavo del Ocho? ¡Goya!
cachum, cachum, ra, ra, cachum, cachum, ra, ra. Goya Universidad. ¿Recuerdas otra gran escena sobre este deporte en la vecindad?